El océano no es solo la cuna de la vida, es un vasto depósito de lo que el hombre no debía haber visto. El 80% de sus profundidades sigue cerrado para nosotros. Imagina un iceberg. Su cima son los mitos de tu infancia. Cuanto más abajo, más oscuro y frío. Bajaremos donde los científicos callan y solo queda un silencio glacial. Cada nivel mostrará el océano desde un lado nuevo, cada vez más aterrador. Ciudades hundidas, criaturas silenciosas, señales inexplicables. Mira hasta el final. El abismo cambia tu visión del mundo para siempre. Toma aire profundamente. Ahora entrarás al agua. Y cuanto más bajemos, menos seguro estarás de que realmente quieres saber la verdad. La profundidad media del océano es de 3.700 metros. La fosa de las Marianas desciende casi 11 kilómetros. Las zonas crepúsculo y medianoche siguen siendo los territorios menos estudiados del planeta. Platón describió la Atlántida como una poderosa civilización más allá de las columnas de Hércules. Templos, canales circulares, descendientes de Poseidón. Por el orgullo de sus habitantes, los dioses hundieron la isla en un día y una noche. Las sagas escandinavas hablan del Kraken, un monstruo que arrastra barcos al fondo. Sus tentáculos crean remolinos y tormentas. La ciencia moderna ve su origen en el calamar gigante de aguas profundas. Julio Verne y los piratas del Caribe solo heredaron un miedo ancestral. Pero los calamares Architeuthis reales alcanzan 13 metros. Quizá los marineros del pasado los vieron sin saber su nombre. Entre los eslavos, las rusalcas son espíritus de los ríos sin cola. Entre celtas y escandinavos, sirenas con cola de pez. Todas las culturas coinciden en algo: su voz seduce y mata. Entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, la tecnología desaparece desde hace décadas. El vuelo 19 con 5 bombarderos, el Cyclops, perdido con 300 personas a bordo. Y nadie encontró un solo resto. Los científicos señalan anomalías magnéticas, tormentas súbitas, el factor humano. Los escépticos recuerdan: la mayoría de barcos cruza la zona sin problemas. Pero la leyenda sigue alimentando la imaginación de cada capitán. El megalodón fue el mayor depredador que jamás reinó en el océano. Hasta 18 metros de largo, dientes de 18 centímetros. ¿Qué pudo hacer desaparecer a semejante monstruo hace 3 millones de años? El enfriamiento de los océanos, menos presas, la competencia con los ancestros del tiburón blanco. Los científicos aún lo debaten. Y alguien, en voz baja, pregunta: ¿realmente se extinguió por completo? Talasofobia, el terror helado ante el mar abierto. Miras el horizonte y una voz interior susurra: ahí abajo no está vacío. Y como pronto entenderás, esa voz tiene razón. En el Pacífico Norte, las corrientes han reunido millones de toneladas de plástico. 2 manchas gigantes entre Hawái, California y Japón, continentes invisibles hechos con los desechos de nuestra civilización. El microplástico entra en los peces y los peces en tu plato. Limpiar estas manchas es casi imposible. Están dispersas, son enormes y siguen creciendo. Es nuestra propia huella en el planeta. Segundos antes del amanecer o tras el ocaso, en el horizonte puede brillar un destello esmeralda. Es la refracción de las ondas cortas de luz. Pocos lo ven, y quienes lo ven no lo olvidan jamás. Cerca de Maldivas y Somalia, el océano a veces se convierte en una leche luminosa infinita. Miles de millones de bacterias bioluminiscentes encienden el agua. Los marineros lo contaron durante siglos, pero nadie les creía. En 1997, los hidrófonos captaron un sonido de fuerza increíble. Se oyó a miles de kilómetros. Los científicos discutieron en serio. ¿Podía ser una criatura gigante desconocida? La respuesta llegó solo en 2012. La fuente resultó menos romántica, pero no menos impresionante. Icebergs desprendiéndose cerca de la Antártida. La naturaleza sabe cantar de forma aterradora.
El insumergible Titanic chocó con un iceberg la noche del 15 de abril. En pocas horas, 1.500 vidas cayeron al agua helada. La mayor tecnología de la época se hizo trizas contra un bloque de agua congelada. Los tsunamis nacen bajo el agua, por movimientos de placas, volcanes o meteoritos. En mar abierto son casi imperceptibles. En la costa se vuelven un muro. En 2004 murieron 230.000 personas. Y todo esto es solo la superficie. El verdadero misterio comienza cuando dejas de ver la luz del sol. ¿Listo para bajar más hondo? En los 70, cerca de Florida, arrojaron al océano 2 millones de neumáticos viejos. Querían crear un arrecife artificial. Los amarres se rompieron. Los neumáticos ahora derivan y envenenan los corales reales. En el fondo del Golfo de México hay un lago. 1 kilómetro bajo la superficie, salinidad extrema, metano y sulfuro de hidrógeno. Cangrejos y peces que cruzan la frontera quedan tendidos en su orilla. El yate CAS-2 apareció a la deriva cerca de Australia. El motor en marcha, la mesa puesta, las velas izadas, los chalecos en su sitio. Los 3 hombres habían desaparecido. Sin rastro, sin aviso, sin explicación. Hipótesis muchas. Uno cayó, los otros intentaron salvarlo, una ola, la vela, un fallo técnico, pero nadie lo sabe. El GPS mostró que el yate navegaba sin control y la tripulación pareció disolverse en el aire. Submecanofobia, miedo a los objetos artificiales bajo el agua, barcos hundidos, tuberías, maquinaria. Tecnología fría, detenida para siempre. Cuanto más inmóvil el metal, más fuerte la sensación de una presencia ajena cerca. Las olas asesinas se alzan 30 metros de la nada. No tienen relación con los terremotos. Surgen de repente, aplastan grandes barcos. Muchas desapariciones en el mar se deben precisamente a ellas. La bergantina Mary Celeste fue hallada abandonada en el Atlántico. Las provisiones intactas. El bote faltaba. El diario desapareció. Tampoco había signos de lucha. ¿Qué obligó a la tripulación a dejar un barco en perfecto estado? Las versiones incluyen fugas de vapores de alcohol de la carga, tormentas en alta mar, ataque pirata. Ninguna ha sido confirmada del todo. Es el barco fantasma más famoso en la historia de la navegación. Las anguilas viven hasta 100 años. Nacen en el océano, crecen en los ríos, vuelven a las profundidades para desovar. Algunas especies generan descargas eléctricas que paralizan a presas grandes. El rey de los arenques es el pez óseo más largo, hasta 11 metros. En las leyendas japonesas, su aparición en la costa anuncia terremotos. Y la estadística a veces realmente coincide. En 1848, la tripulación de la fragata Daedalus vio una serpiente marina de 18 metros. El capitán describió la cabeza sobre el agua, moviéndose junto al casco. El biólogo Gilbert luego sugirió un ritual de apareamiento de la ballena azul. Las ballenas azules cantan canciones que se oyen a cientos de kilómetros. La hembra gesta a su cría 10 a 12 meses. El pequeño nace de cola primero y nada al instante junto a su madre. En 2016, cerca de California, el buque Nautilus filmó una esfera violeta palpitante, 5 centímetros de diámetro. Tal vez una nueva especie de molusco nudibranquio. O tal vez algo completamente distinto. En el fondo del Báltico yace un objeto redondo de 60 metros de diámetro. Lo tomaron por un ovni, un submarino, un artefacto de una raza antigua. Los análisis mostraron basalto, pero su forma sigue siendo inexplicable. En el fondo del océano existen verdaderos lagos. La salmuera es más densa que el agua de mar, tiene sus propias orillas e incluso cascadas. Un sumergible puede literalmente navegar por un río dentro del océano. Entre Japón y Guam se extiende el Mar del Diablo, el Triángulo de las Bermudas japonés. Las brújulas fallan, los barcos desaparecen, de noche se ven luces extrañas. Bajo el agua hay volcanes activos. La fosa de las Marianas se extiende 2.500 kilómetros y baja a 11. En 2012, James Cameron descendió allí en solitario.
En 2020, el ruso Vitiaz llegó al fondo de forma autónoma. En diamantes de 600 kilómetros de profundidad hallaron rimbudita, un mineral que retiene agua. Los científicos suponen, dentro de la Tierra se esconde un océano enorme en el manto. Aún no hay pruebas directas. El sonido Julia, grabado en el 99, recuerda al lamento prolongado de un tren. Su origen nunca se estableció. Volcán, iceberg, criatura desconocida. Hay hipótesis, pero sin confirmación. El submarino nuclear USS Scorpion desapareció en mayo del 68 con 99 personas. Lo hallaron a 3.000 metros. La causa fue un torpedo explotado por accidente, pero las dudas persisten. El cangrejo de los cocoteros es el mayor crustáceo terrestre. Hasta 1 metro de envergadura, 4 kilos de peso. Con sus pinzas abre cocos. Y según una versión, se llevó los huesos de Amelia Earhart. El tiburón de Groenlandia vive al menos 272 años. El ejemplar más viejo, cerca de 400. Su genoma es el doble que el humano y guarda uno de los secretos de la larga vida. Este tiburón alcanza la madurez sexual solo a los 150 años. Imagina, ves a un depredador con la misma edad que la Rusia moderna. Y, según sus propios estándares, aún es joven. Junto a la isla japonesa de Yonaguni hay un monumento submarino. Enormes bloques, escalones, pasajes, formación natural o rastros de una civilización anterior a nuestra historia. El debate sigue desde el 86. La medusa inmortal retrocede a una etapa temprana tras madurar y reinicia el ciclo. En teoría, eternidad. Es el único organismo conocido capaz de evitar el envejecimiento biológico. A 4 kilómetros de profundidad vive el calamar Big Fin. Tiene finos tentáculos de araña de hasta 8 metros. Solo se ha filmado unas pocas veces en la historia, y cada vez es un impacto. El Punto Nemo es el lugar más alejado de tierra firme del planeta. Las personas más cercanas son los astronautas de la EEI, 400 kilómetros sobre tu cabeza. Allí también se hunden las naves espaciales retiradas. La ballena de Groenlandia vive más de 200 años. Tiene una mutación única que repara el ADN dañado. Quizá la llave de la longevidad humana se esconde precisamente en este gigante del Ártico. El Leviatán aparece en el libro de Job, en los Salmos, en Isaías. Tiamat de Babilonia, los monstruos cananeos, el mismo arquetipo en todos. Caos marino que solo una fuerza superior logra someter. Cada noche, miles de millones de criaturas diminutas suben a la superficie a alimentarse. Al amanecer, vuelven a bajar. Es el mayor desplazamiento diario de biomasa de todo el planeta Tierra. Heracleion, el gran puerto de Egipto, se hundió en el siglo VII. Templos, estatuas de la diosa Isis, anclas, todo yace a 45 metros cerca de Alejandría, descubierto solo en los 2000. Upsweep y Slowdown son sonidos submarinos grabados en los 90. Las frecuencias suben o se apagan lentamente. El origen no se ha establecido. Volcanes, icebergs o algo más, nadie lo sabe. A una tiburona blanca llamada Alfa le pusieron un sensor. Meses después apareció en la costa. Temperatura interior de 25 grados. 8 días. Algo enorme se la tragó entera. Los globsters son masas sin forma arrojadas a las playas. Casi siempre son ballenas muy descompuestas. Pero su forma hace que los testigos crean en monstruos desconocidos viviendo muy cerca. En 1915, el submarino alemán SM-U-28 hundió un vapor. La tripulación informó: la explosión lanzó al aire una enorme criatura, distinta a cualquier ser conocido en biología. El mar de los Sargazos es una zona del Atlántico con densas alfombras de algas. En el siglo XIX encontraban allí barcos vacíos, cementerio de barcos o simples errores de navegación. La pregunta sigue abierta. En 2008, a la playa de Montauk llegó una criatura con pico, garras y dientes expuestos. La mayoría de científicos cree: era un mapache muy descompuesto, pero la foto todavía asusta. En las Islas Orcadas, en 1808, hallaron un cuerpo de 17 metros con melena. Lo más probable,
un tiburón peregrino descompuesto. A principios del siglo XIX nadie lo creyó. El pez Schaefer camina por el fondo con sus aletas, como si anduviera por tierra. 1,5 metros de largo, 100 kilos de peso. En las profundidades hay más peces así de los que te imaginas. El pulpo Casper es una criatura transparente e incolora, a 4.000 metros de profundidad cerca de Hawái. Descubierto en el año 16, ya está amenazado por la minería de metales en el fondo marino. Amelia Earhart desapareció en el 37. En la isla Nikumaroro encontraron un esqueleto femenino. Una versión, los cangrejos de los cocoteros se llevaron sus huesos. El debate científico sigue hasta hoy. En el 896, a la costa de Florida, llegó una enorme carcasa. La llamaron el monstruo de San Agustín. Los científicos lo debatieron décadas. El veredicto es seco. Era un cachalote muy descompuesto. En los mapas antiguos hay tierras que no existen. La isla Sandy, Bermeja, la legendaria Antilia. Espejismos, errores de cartógrafos o trozos de tierra realmente desaparecidos. No hay respuesta. En el folclore japonés, el ningen es una criatura blanco-azulada de 20 metros cerca de la Antártida. Los foros de Internet de los 2000 inflaron el mito. No hay pruebas científicas, pero sus imágenes no se olvidan fácilmente. En el 58, investigadores japoneses cerca de la Antártida observaron un enorme animal marino. El capitán lo comparó con Godzilla. En más de 60 años, ni un solo avistamiento repetido. Y cuanto más bajamos, más fuerte es la sensación de que el océano nos mira a nosotros. Adelante hay una zona donde casi nadie ha entrado. Sujétate fuerte. En el espacio han estado 623 personas. En el punto más profundo del océano, solo 22. Hemos estudiado las estrellas mejor que nuestro propio planeta bajo los pies. En el 84, a 3.900 metros, fotografiaron un objeto parecido a una antena. Las teorías hablaban de un artefacto alienígena. Resultó ser una rara esponja depredadora con raíces ramificadas. En las profundidades nocturnas viven seres parecidos a alienígenas. El tiburón anguila con cuerpo de serpiente. El toyo lucero brasileño que recorta círculos del cuerpo de grandes animales. La medusa atola parece de otro mundo. En el año 18, en el Golfo de México, filmaron un calamar en una postura nunca vista. Los tentáculos replegados hacia adentro, 4 brazos extendidos hacia afuera. Ni los biólogos supieron explicar qué era. En la frontera entre las edades de bronce y hierro, del mar llegaron invasores. Aplastaron a los hititas, acosaron a los egipcios, derrumbaron reinos enteros. ¿Quiénes eran y de dónde venían? La historia no lo sabe. El mito del tiburón gigante devorador no está confirmado. Pero en los tiburones toro, los embriones se devoran entre sí dentro de la madre. Confirmado por ecografía en el acuario de Churaumi. El canibalismo empieza antes de nacer. En el 71, pescadores japoneses en la bahía de Sagami sacaron una criatura de 10 metros. Piel rojiza marrón, hocico afilado, sin ojos visibles. Su identificación aún no se ha completado. Cerca de las Bahamas hay enormes bloques de piedra caliza alineados en recta. La carretera de Bimini. Atlántida, civilización antigua o formación natural. El debate sigue desde el 68. De pie junto al agua, sientes de pronto el deseo de dar un paso al vacío. Es la llamada del abismo. Nadie sabe por qué el cerebro juega contigo así, pero el juego es real. Hemos estudiado solo entre el 5 y el 11% del océano. Todo lo demás, lo que acabas de ver y mucho más que nadie sospecha, espera su testigo. El iceberg que desmontamos es solo aquello sobre lo que tuvimos el valor de preguntar. Los verdaderos secretos aún están por delante. Y ahora tú eres de los que escuchan sus ecos. Si has llegado hasta aquí, hasta el abismo mismo, escribe en los comentarios qué nivel te dejó sin aliento. Suscríbete. El próximo descenso será aún más profundo.
El océano calla, pero tú oyes su llamada.